Bueno, profe, volvemos a retomar la segunda parte. Qué pena, porque esta fue la diapositiva que se me pasó y no me daba para devolverme. ¿Cómo influyen los diferentes tipos de aprendizaje en la adquisición de conocimientos y conductas en los seres humanos? Escoja tres. Bueno, el aprendizaje, pues, teniéndolo en cuenta como ese proceso a través del cual, como seres humanos, asimilamos habilidades, actitudes, valores, conductas que antes no se tenía. Sí, es un cambio en nosotros que antes no se tenía para saber responder de mejor manera al mundo que nos rodea. Entonces, son, todo el proceso que entra desde los sentidos, los estímulos que se nos dan para luego generar ese conocimiento. Entonces, ¿cómo influyen esos diferentes tipos? Lo preguntamos aquí, ¿por qué? Porque pues cada uno tiene su manera. Sí, es decir, hay conocimiento hay aprendizajes, perdón, que son voluntarios y otros que no son voluntarios, pero no dejan de ser conocimiento. Entonces, por eso eh, escogemos estos tres que son como también de los más importantes frente a las formas del conocimiento. Estamos aquí parados frente a los tipos de aprendizaje de acuerdo con las diferentes aproximaciones que muchos han hecho. Entonces, el primero es por condicionamiento clásico, donde tenemos como representante a Pavlov, ¿sí? Es ese aprendizaje en donde eh, se da un estímulo neutro, ¿sí? Se da un estímulo neutro, no es ni bueno ni malo en sí mismo, sino que es un estímulo que se brinda para asociarlo con otro estímulo que provoca una respuesta automática. ¿Sí? Entonces, por eso está el famoso perro de Pavlov, que empezaba a salivar, a babear con solo escuchar una campana, porque se condicionó que al sonido de la campana pues se le preparara su parte pues para la comida. Entonces, sin la necesidad de haber comida y con la campana, él empezaba ya a salivar, el perro, ¿sí? O cuando en nosotros como niños o incluso como adultos suena la campana que nos indica los cambios de clases, cuando suenan las campanas de la iglesia, son estímulos que generan pues una respuesta automática. En un segundo momento tenemos el aprendizaje por condicionamiento operante. Como representante tenemos a Skinner, pero también el texto nos mencionaba a Edward Lee Thorndike, eh, en donde pues se tiene pues la figura de, también todos son experimentos con animales. Aquí pues tenemos la cajita con el gatico de Thorndike, o con Skinner, pues que es la caja de, la caja para las ratas, que él hace sus experimentos con las ratas y también muchos los han hecho con otros animales, palomas, pero es eso, es un aprendizaje porque se genera por una serie o sea, es el que se genera, aprendizaje que se genera a través de las consecuencias de una conducta, sean buenas o malas, pero hay conocimiento, hay aprendizaje. Si a mí de niño me decían no meta la mano, un ejemplo, a la caja de corriente, al toma corriente, y uno de terco iba y metía la mano, aprendió por, 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 por una experiencia negativa, pero se aprendió, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hay refuerzos, hay estímulos para que ese refuerzo aumente las probabilidades de cierta conducta buena, loable. Cuando uno saca buenas notas y lo felicitan, le dan premios, son refuerzos. Pero también pueden haber refuerzos negativos, ¿sí? Así como si eso lo motiva a uno a estudiar, a aprender, a salir adelante por medio de los premios, también está la otra parte negativa. ¿Cuántos de nosotros no nos criaron, pues, perdón, nos criaron
con el castigo, con la pela, con la correa, porque sí o sí tocaba sacar buenas notas. Eso era un incentivo, un motivo, un refuerzo para, o sea, también no perder pues ninguna materia. Entonces, he aquí pues donde se da la parte de lo negativo y, y lo positivo. Y a manera propia también el conocimiento que sea como por ensayo y error, también entra esa parte. ¿Listo? Bueno, y finalmente tenemos el aprendizaje social u observacional, que como representante está bandura, que se logra por la observación de las conductas de las otras personas, es decir, viene a ser como por imitación. Yo aprendí a manejar, por ejemplo, viendo a mi papá manejar los camiones, un ejemplo, ¿sí? Ya cuando se hace pues ese aprendizaje y sobre todo en la sociedad. Bueno, en otro momento finalmente tenemos defina los tipos de memoria y busca la manera de ejemplificarlas. Son dos, teniendo en cuenta pues que la memoria es esa capacidad de hacer uso de la información almacenada, donde se hizo todo el proceso cognoscitivo para que llegáramos a almacenarla, ¿no? O sea, un proceso de codificación, retención y consolidación de toda esa información, de aprendizaje, de reaprendizaje. Bueno, la memoria a corto plazo, pone ahí al pececito de Buscando a Nemo Dory, que no retenía cosas, pues ya todo se le olvidaba. Eran cosas ahí instantáneas. Se hace alusión a lo que es eh, los que pasan, se quedan solo en la memoria sensorial, ¿sí? En la de los sentidos, que es a corto plazo y dura unos pocos segundos, ¿sí? Se utiliza, por ejemplo, cuando nos dictan un número telefónico y vamos apuntándole en el celular, eh, cuando nos dan las indicaciones para un juego, cosas que son pues instantáneas, de mantener cosas en la mente mientras pues uno va hablando, ¿no? Y por otro lado tenemos la memoria a largo plazo, que nos enfocamos en tres: la declarativa, la propositiva, procedimental, perdón, y memoria de trabajo, ¿sí? En esta, pues, como su nombre lo dice, es la que puede durar mucho más tiempo, incluso toda la vida. Tenemos la memoria, la primera, que es la memoria semántica o de hechos, nombres, fechas, números, lugares, acontecimientos de nuestra vida, que hace que se queden en nosotros y causen tanto impacto y ya eso ya sí es algo mucho más subjetivo. Tiene que ver las emociones, el impacto, el trauma, los estados de ánimo, lo motivacional que uno pues estaba en ese momento. Entonces ya sería mucho más subjetivo que memorias guardamos a largo plazo. Sí, por eso puse también el primer día del colegio. Yo, por ejemplo, ese día no se me olvida, que es como cuando uno empieza a separarse del cordón umbilical, ¿no? Y para mí, pues yo lloraba mucho, un ejemplo, ¿sí? Ahí con pena y vergüenza lo digo, pero eso está aquí. Yo me acuerdo mucho de eso. Pero también de la cantidad de experiencias buenas del colegio. Eso está ahí evidente. Procedimental, que ya es la memoria motora, pues cosas que ya son de de procesos mecánicos, que ya manejar el carro ya, o la moto, o cosas que ya quedan allí, ¿sí? El lenguaje. Y la memoria de trabajo, la que utilizamos cuando se hacen trabajos que requieren toda nuestra atención, por ejemplo, pues esta misma exposición, presentación y así. Entonces, perdón pues, por el tiempo, dejamos hasta allí. Esto sería pues como en lo que se enfocó en las preguntas. Muchísimas gracias.